primero hago unas sesiones introductorias de lo que sería Google Analytics, luego entramos también en una parte pues, más de análisis del comportamiento del usuario y por último pues, también hacemos una sesión de dashboards para poder visualizar toda la información que analizamos y que nos sea más fácil pues, poder tomar decisiones. En esta última sesión pues, trabajaremos sobre todo con Data Studio y veremos pues, cómo conectar datos de Google Analytics o de otras fuentes y poder hacer dashboards que sean tanto para uso propio como el analista o que sirvan para presentarlo a dirección o a otros departamentos de las empresas que les puedan ser útiles la información que se saque de Analytics.